Un saludo para cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se sienten ustedes hoy? Bien. Gloria al Señor. Qué bueno es venir a la casa del Señor. ¿Verdad que sí? Amén. Para escuchar el mensaje de su palabra. Si ustedes no lo sabían, estamos teniendo una serie de temas muy importantes basados en la justicia de Dios. Ya pues terminamos la justicia de Dios en el libro de los Salmos. Recuerden que estos temas están siendo subidos a nuestro canal en YouTube, El Fuerte Clamor. ¿Cuántos de ustedes están visitando ese canal? A ver si es verdad. Amén. Sinceramente. Bueno, yo espero que todos ustedes lo estén visitando, porque allí está, usted escuchó uno hoy, ¿verdad? Allí están siendo subidos esos temas. Ustedes pueden compartir este canal con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, porque esto es una manera de hacer obra misionera, para que así ustedes puedan darse cuenta de que el mensaje puede tocar los corazones también de nuestros amigos, vecinos y familiares que no han sido convertidos para el Señor. Recuerden que estamos hablando acerca de la justicia de Dios. Ustedes dirán, ¿por qué no hemos alargado tanto en cuanto a este tema? ¿Ustedes creen que este tema es importante? Sí, importante. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Claro que sí. Mire, les voy a leer una cita a manera de introducción. Por eso he querido dejar el cuadro allí del santuario, porque nosotros ahora como pueblo remanente estamos viviendo en la experiencia del lugar santísimo desde 1844. Así que podemos darnos cuenta que cuando vamos al santuario terrenal, como ustedes ven aquí en el cuadro, dentro del lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaba contenida la ley moral de Dios, que es la base del gobierno de Dios. Así que para nosotros poder vivir la experiencia del lugar santísimo, tenemos que vivir la experiencia de ¿qué? De la ley moral de Dios, que es la justicia de Dios. Y es por eso que hemos querido hablar de estos temas. Hoy vamos a empezar una serie nueva, que la vamos a titular La justicia de Dios en el libro de Isaías. Muy importante, pero antes de entrar de lleno a estos versículos que vamos a ir escudriñando, espero que hayan traído sus libretas. Yo sé que ustedes siempre traen sus libretas y sus Biblias, por supuesto. Voy a compartir con ustedes dos citas, o tres, del espíritu de profecía. La primera se encuentra en inglés, yo la traduje, se encuentra en Signs of the Times, o Señal de los Tiempos, del 22 de agosto de 1892, párrafo 5. Si usted lee inglés, usted puede entrar ahí a los escritos de Elena G. White y puede buscar esa cita, Signs of the Times, o Señal de los Tiempos, 22 de agosto de 1892. Escuchen lo que la mensajera del Señor dice con respecto a la justicia de Cristo, a la justicia de Dios. Escuchen lo que ella dijo. Cuando la luz de la justicia de Cristo sea completamente entendida y aceptada, por eso es que nos hemos dedicado todas estas noches, toda esta semana, a hablar de la justicia de Cristo, a hablar de la justicia de Dios. ¿Por qué? Ustedes dirán, porque cuando la justicia de Cristo sea completamente entendida, cuando la entendamos a cabalidad y sea aceptada, ¿qué va a pasar? El amor, el gozo, la paz y la gratitud inexpresable impregnará el alma. Y el lenguaje del que ha sido bendecido será: tu benignidad me ha engrandecido. De acuerdo a 2 Samuel 22:36. Qué hermosa declaración, ¿verdad? O sea que cuando la iglesia, que dice ser el pueblo de Dios, entienda el mensaje de la justicia de Cristo, ¿qué va a pasar? Y lo acepte, dice que el amor, el gozo,
la paz y la gratitud inexpresable impregnará el alma. ¿Ve qué cambio hace la justicia de Dios en nosotros? Amén. Por eso es importante este mensaje. Vamos a otra cita. Esta cita se encuentra en Testimonios para los Ministros. Aquí está el libro. Testimonio para los Ministros. Elena de White, por supuesto. Le voy a dar la página. Página 91 y página 92 de este libro. No, solo un libro nada más. Bajo el subtítulo, oigan bien, para aquellos que a veces las páginas no concuerdan en ciertos libros, bajo el subtítulo, el mensaje de la justificación por la fe. O sea, la justicia de Dios por la fe. Noten lo que la sierva del Señor escribió. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. ¿Cómo era este mensaje? Preciosísimo. O sea que el mensaje de la justicia de Cristo es un mensaje precioso. Este mensaje, oigan bien como dijo ella, tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo. ¿Ante quién? El mundo. Este mensaje no es solo para la iglesia, hermanos. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Este mensaje Dios se lo dio a la iglesia, pero para que la iglesia se lo diera al mundo. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. ¿Invitaba a la gente a qué? A recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta, oigan bien, en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la justicia de Dios o la justicia de Cristo lo lleva a usted a obedecer perfectamente esta ley moral? Amén. Así que cuando usted oiga un mensaje por ahí de un púlpito y usted oiga al pastor o al ministro o oiga un mensaje por YouTube, un pastor que esté usted oyendo y le diga que nadie puede guardar la ley de Dios, que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, mire, apague la computadora o salga de esa iglesia, porque ese no es un mensaje de Dios. Ese no es un mensaje que tiene las credenciales divinas. Porque aquí el Espíritu de Profecía nos está diciendo que la justicia de Cristo invita a la gente a recibirla y se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Sigue diciendo la cita. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos. ¿Oyeron bien? ¿Cuánto poder tiene Cristo en sus manos? Todo el poder. Y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje, oigan bien. ¿Cuál mensaje? Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Pero ¿cómo va a darlo una iglesia este mensaje al mundo si la iglesia no lo entiende? Exactamente. Es el mensaje, oigan bien, la justicia de Cristo es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. Hermanos, qué hermosa declaración, ¿no les parece? Yo me pregunto por qué ese mensaje no se escucha hoy en la iglesia. Bueno, ese es uno de los factores, pero yo creo que el factor mayor es porque la iglesia no entiende este mensaje. Entonces, si usted no entiende un mensaje, es imposible que usted lo predique al mundo. Porque si usted mismo no lo entiende, usted mismo no lo comprende, usted no lo puede predicar al mundo. Ya me doy cuenta por qué no aceptó usted la propuesta de
porque usted iba a aceptar lo que ellos decían, no lo que usted quisiera predicar. Es correcto, hermano William. Es así es. Pero vamos a dejar que la palabra del Señor nos hable en esta hora. Por eso nosotros tenemos que entender este mensaje. Para que el mundo sepa allá afuera de que Cristo es un Salvador verdadero. Un Salvador viviente. Ya. Sí, ya. Póngamela ahí el marcadorcito ahí en la página que yo di para que usted lo pueda ver. Bien, vamos entonces a entrar de lleno a este estudio. La justicia de Dios en el libro de Isaías. Ese libro de Isaías es conocido como un pequeño evangelio, porque el profeta Isaías habla mucho, tiene muchas profecías mesiánicas. Y ustedes recordarán, ¿cuántos de ustedes recuerdan la palabra justicia en hebreo? Sedek. ¿Se acuerdan que eso lo dimos al principio? Cuando empezamos a hablar de la serie de la justicia de Dios en el libro de Salmos. Ustedes tienen sus notas, a ver si ustedes son buenos estudiantes. Sedek. Bueno, yo mientras usted lo busca, yo lo voy diciendo. Ajá, bueno. ¿Y la buscó? No, no la busqué. Ah, bueno. Porque ya como usted me Sí. entendió, es la 66-64. Correcto. Y la 66-63. Exacto. Viene de la palabra hebrea Sadak. O sea, Sedek y Sadak. Que significa recto en sentido moral. Ya, recto. Aquí sí. Limpiar. Claro en sí mismo. Justo. Equitativo. Justicia. Hacer justicia. Justificar o purificar. De acuerdo a la concordancia hebreo-griega de Strong's. Números 6664 y 6663. Página 119. Ustedes lo pueden buscar allí. Y ahí pueden darse cuenta lo que significa la palabra justicia. Por eso habla del mensaje de justificación o righteousness, que es lo mismo, by faith, o sea, por fe. O sea, para nosotros poder ser justos, tiene que ser solamente a través de la justicia de Cristo, por la fe en Él. No es creer en Jesús. ¿Cuántos de ustedes creen en Jesús? Amén. Pero no es solamente creer en Jesús. Los demonios también creen y tiemblan. Es creer que Cristo te puede dar la victoria sobre tus pecados y sobre mis pecados. Es creer que Cristo te puede salvar del pecado. Es creer que Cristo puede romper las cadenas del pecado que te mantuvo atado o atada por tantos años. ¿Lo creemos? Amén. Una cosa es decir, yo creo en Cristo. Todo el mundo cree en Cristo. Pero hay unos que creen en Cristo, pero están esclavizados en el pecado. Entonces no creen en Cristo, no creen en Cristo como un Salvador verdadero. Al pueblo que Dios le dio este mensaje de la justicia de Dios, oigan bien, estamos ya en el libro de Isaías, se convirtió en una ramera, pero Dios restaurará este mensaje. ¿Escucharon bien lo que yo les dije? Ustedes no escucharon. No, yo no he dicho Isaías todavía. O sea que no están escuchando bien porque está en Isaías, pero no he dado la referencia todavía. Oh, pero profe. Ok, yo quiero saber si están escuchando. Porque los veo así como pensando. Escuchen bien, lo vuelvo y repito lo que dije. Al pueblo que Dios le dio este mensaje de la justicia de Dios, se convirtió en una ramera, pero Dios restaurará este mensaje. Vamos a ver que no. Ahora sí vamos a entrar a Isaías. Isaías capítulo 1, acompáñenme por favor.
Vamos a dejar que la palabra del Señor nos hable. Isaías capítulo 1 y vamos a leer el versículo 21 primeramente. Vamos a ver las palabras que el profeta Isaías le dijo a ese pueblo que decía ser el pueblo profeso de Dios en ese entonces. Isaías 1:21, note, esto es fuerte. Dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? O sea, antes era fiel, pero ahora se había convertido ¿en qué? En ramera. Llena estuvo, ahí está la palabra estuvo, tiempo pasado. Estuvo de justicia. ¿De qué? De justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. O sea, estamos viendo el contexto bíblico. Esta iglesia, vamos a ponerlo en términos modernos, Dios le dio este mensaje de la justificación por la fe, que lo leímos allí en Testimonios para Ministros. ¿Cuándo Dios le dio este mensaje a esta iglesia? 1888. El mensaje de la justicia de Cristo, dice la sierva del Señor, no lo digo yo, que tiene que ver con la obediencia perfecta a todos los mandamientos de la ley de Dios. Amén. Pero Isaías le decía al pueblo en ese entonces, ustedes han dejado la justicia, ustedes están predicando otro mensaje diferente, ustedes ya usan los púlpitos de sus iglesias para decir que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, para decir y enseñar que la ley de Dios nadie la puede guardar, para decir y enseñar que todos somos pecadores y que nadie puede ser justo, porque citamos Romanos 3:10 constantemente, no hay justo ni aun uno. Y muchos pastores y ministros se amparan en ese texto para decir que vamos a estar siempre pecando y que nunca vamos a obedecer la ley de Dios perfectamente. Ustedes que creían en la justicia cuando fue dada en 1888 y cuando todos esos pioneros obedecían fielmente la ley moral de Dios, predicaban acerca de la obediencia a sus mandamientos, levantaban ese estandarte en cuanto a la obediencia perfecta, gracias al poder y la justicia de Cristo, ya ustedes son una ramera porque se han apartado de ese mensaje. Eso es prácticamente lo que está diciendo Isaías. Versículo 26, noten cómo dice Isaías 1. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. ¿Quiénes eran nuestros jueces y nuestros consejeros de este movimiento? Dígame por favor. ¿Quiénes? Los pioneros de este movimiento. Entonces te llamarán ciudad de ¿qué? De justicia, ciudad fiel. Dios va a hacer una restauración en el tiempo del fin. Dios va a levantar nuevamente un pueblo en el tiempo del fin. Va a restaurar a esos jueces como al principio. El espíritu de los pioneros adventistas de este movimiento. Elena G. White, Jaime White, Wagoner, Jones, todos esos pioneros que creían, aceptaban y predicaban este mensaje de la justicia de Cristo. El Señor nuevamente va a restablecer como en el principio a un pueblo, va a restaurar a ese pueblo. ¿Y cómo va el mundo a conocer a ese pueblo? ¿Cómo lo va a llamar? ¿Ciudad de qué? De justicia y ciudad fiel. Versículo 27. Sión será rescatada con juicio. ¿Con qué? Con juicio. Oiga, ¿qué se está llevando ahora mismo en el cielo? Juicio. El juicio investigador. ¿Desde cuándo empezó ese juicio, hermano William? 1844. Sión será rescatada con juicio. Antes de terminar de leer el versículo 27, ¿cuál va a ser la norma con que Dios va a juzgar al mundo? La ley moral, su ley. Y los convertidos de ella, ¿con qué? Con justicia. Entonces, ¿cómo va a rescatar Cristo al pecador en el tiempo del fin? ¿Con qué? ¿Con tu justicia y la mía? Con la justicia de Cristo Jesús. Qué maravilloso va a ser eso. Así que Dios va a tener un pueblo que será llamado ciudad fiel, ciudad de justicia. Ya no va a ser llamada una ciudad ramera, como decía el versículo
21 de Isaías capítulo 1. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Estamos viendo que Isaías hizo un llamado fuerte. Usted hoy amonesta a la iglesia y los hermanos el próximo sábado quedan en la casa. Si tuviera un pastor como Isaías, yo no sé qué harían. Yo creo que el pastor vendría y le predicaría a las bancas vacías aquí todos los sábados, porque nadie vendría el próximo sábado. Aquí los ministros, los pastores predican un mensaje de amonestación, le dicen a las mujeres que se pongan la falda un poquito más larga de las rodillas, que no se pinten los labios ni las uñas, y entonces ya no regresan más a la iglesia. Pero Isaías le decía a la iglesia, ustedes son una ramera. Ese mensaje venía de quién, de Isaías, se lo había inventado él. Se enojó un día Isaías y le voy a decir ramera a esa iglesia. No, ese mensaje venía directamente del cielo. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se puede convertir una iglesia en una ramera? Vamos al libro de Génesis, acompáñenme por favor, capítulo 38. Tenemos que hacer paréntesis, recuerden, porque la palabra de Dios nos dice un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea. Es un principio bíblico, está en Isaías también. Génesis capítulo 38, versículo 24. Recuerden la pregunta que acabo de hacer. ¿Cómo se puede convertir una iglesia en una ramera? Génesis 38, 24. ¿Lo tienen? Dice, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Ustedes conocen esta historia. No tenemos que entrar de lleno a esta historia, la historia de Judá. ¿Quién era el padre de ese hijo que ella iba a tener? Él mismo. Él no lo sabía, por supuesto. Pero él mismo después se dio cuenta que él era el padre de esa criatura que iba a tener Tamar, su nuera. Pero noten, hay una palabra clave en ese versículo en nuestras versiones en español. Tamar tu nuera ha fornicado. La palabra fornicado en español, en inglés, ¿sabe cómo dice? En la versión King James, ha jugado a la ramera. ¿Ve qué diferente? ¿Qué significa la palabra fornicar de acuerdo al diccionario de la lengua española? Pues yo le voy a dar la definición, noten cómo dice. Fornicar, dice, realizar el acto sexual fuera del matrimonio. ¿Y qué es matrimonio? ¿Qué significa la palabra matrimonio de acuerdo al mismo diccionario de la lengua española? Dice, casarse o contraer matrimonio. Número 1. Número 2, institución que constituye la forma de matrimonio o casamiento para la constitución de una familia. Y número 3, marido y mujer. Esa es la definición que da el diccionario de la lengua española. Génesis 38, 24. Entonces, ya vimos lo que significa matrimonio. Matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Pero entonces ya vimos que la palabra fornicar, como dice el diccionario, realizar el acto sexual fuera del matrimonio. Entonces, ahora vamos a ver unos ejemplos, porque estamos en el contexto de Isaías 1:21, cuando llama a la iglesia ramera, o al pueblo de Dios en ese entonces. Vamos a ver ejemplos del matrimonio entre Cristo y su iglesia. Vamos al libro de Efesios, acompáñenme por favor. Efesios capítulo 5. Apunten y busquen.
si son tan amables, porque tenemos que avanzar porque el tiempo nos traiciona. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Ustedes conocen esos textos. Los leo rapidito. Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27 de Efesios 5, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ustedes conocen esos textos, ¿verdad? Vamos a Efesios allí mismo, capítulo 5 y el versículo 32. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí en este lenguaje que él está usando? Bien, vamos a leer el versículo 32 de Efesios 5. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de ¿qué? Entonces Pablo está comparando el matrimonio de un hombre y una mujer. Por eso dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Lo está comparando con la unión entre Cristo y su iglesia. Vamos al libro de Apocalipsis, otro ejemplo más, Apocalipsis 19. Y vamos a leer los versículos 7 y 8. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Qué hermoso esas palabras. El lenguaje bíblico habla de una boda, habla de una esposa y habla del Cordero. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La versión King James dice: porque el lino fino es las acciones o es la justicia de los santos. ¿Se da cuenta? Que para nosotros poder estar presentes en la boda, cuando la iglesia se vaya a casar con el Cordero, ¿cómo tiene que estar esa iglesia? Llena de pecado, llena de defectos de carácter. No, tiene que estar vestida de la justicia de Cristo Jesús. Esa es la única forma que Cristo la va a aceptar como su esposa. ¿Cómo es posible entonces? La justicia de Cristo, amén, así es. La justicia perfecta de Cristo Jesús, que va a estar colocada sobre sus hijos fieles en el tiempo del fin. Por eso es que la Biblia no da un solo versículo bíblico, no da ni siquiera una pequeña abertura para nosotros creer de que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de una mujer ramera. No pierdan el contexto. Vamos al libro de Jeremías, Antiguo Testamento nuevamente, capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Leeremos los versículos 19 y 20. Apunten, por favor. Jeremías 2, 19 y 20. Noten lo que dice el profeta Jeremías. Otro mensajero fuerte. 2, 19 y 20. Tu maldad te castigará, le está diciendo Jeremías a la iglesia, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios. ¿A quién estaba dejando la iglesia? A Jehová tu Dios. Y faltar mi temor en ti, dice ¿quién? El Señor Jehová de los ejércitos. Versículo 20, noten cómo dice: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ¿qué? Ramera. Como ramera. ¿Qué había hecho esa iglesia para que se convirtiera en ramera? Había fornicado. Se había alejado de Dios, se había alejado de la verdad.
En otras palabras, cuando una iglesia se aparta de Jehová, el esposo, de la verdad, se convierte en ¿qué? Ramera. En ramera. Así de simple. Fornica. Exactamente. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Y quién es el esposo? Jesús. Vamos a ver qué nos dice Isaías. Volvamos a Isaías 54. Isaías 54. Y vamos a leer el versículo 5. Isaías 54, 5. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque serás afrentada, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás, ¿qué cosa? Más memoria. Versículo 5, noten cómo dice, porque tu marido es ¿quién? Tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. ¿Qué significa la palabra redentor? El que rescata a alguien. Dios tiene el poder de ¿qué? De rescatarte de tus pecados. Por eso Él quiere casarse con una esposa fiel. Él no se va a casar con una ramera. ¿Por qué? Porque la iglesia ramera, que ha sido infiel a su marido, a su esposo, apartándose de la verdad y apartándose de él, está enseñando al mundo de que la ley de Dios nadie la puede guardar. De que nadie puede alcanzar la perfección. De que nadie puede ser perfecto. De que somos débiles y vamos a estar pecando siempre hasta que Cristo venga. Eso es lo que enseña la iglesia, que dice ser el pueblo de Dios, pero en realidad es una ramera. Entonces, si es una ramera, ¿qué usted está haciendo allí en el seno de ella? Si la bendición de Dios no está allí. Usted tiene que entender este mensaje. Este mensaje es fuerte. Volvamos a Isaías capítulo 3. A ver qué nos dice. Isaías 3, recuerde que estamos en el profeta Isaías. La justicia de Dios en el libro de Isaías. Isaías 3:1, primeramente. Voy a leerle unos versículos, por eso nosotros tenemos que leer otras versiones bíblicas cuando estamos estudiando estos mensajes. Si usted lee inglés, yo le recomiendo la versión King James. Es una versión, una de las mejores versiones que hay. Si se puede comprar la Biblia interlinear, mucho mejor, que esa está en hebreo, griego y en inglés. Noten lo que dice Isaías 3:1. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. No hay pan ni hay agua en la iglesia hoy. Símbolo de pan, ¿qué es? La palabra de Dios. ¿Ve? La iglesia está careciendo de la verdad. ¿Por qué? Dios se lo está quitando. Dios le está quitando a esta iglesia que dice ser el pueblo de Dios, pero que no está enseñando este mensaje de la justicia de Cristo que tiene que ir a todo el mundo. El Señor le va a quitar el pan, el sustento de pan y todo socorro de agua. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. Versículo 6 de Isaías 3, ¿qué nos dice? Cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Versículo 8, noten bien. Pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. Es importante que nosotros entendamos esto. Es importante que nosotros veamos que nosotros entendamos que el Señor tiene una sentencia para el pueblo de Dios hoy.
esta iglesia había apostatado de la verdad. ¿Verdad? Se había apartado del mensaje. Y se había apartado de los caminos del Señor. Estaba buscando otro texto aquí adicional. Pero bueno, después se los doy. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es una iglesia apóstata según el espíritu de profecía? Usted sabe que la palabra en inglés para rebelde, quiero buscar ese otro texto. Pero no lo encuentro ahora mismo. A ver si lo encuentro. Bueno, después se los doy al próximo estudio. Era un texto adicional. Pero vamos a leer una cita. Escuchen bien, esta cita está en inglés, hermanos. Qué pena decirle a veces porque tal vez nosotros no entendemos el idioma inglés, pero es que hay tantas citas hermosas que nunca han sido traducidas al español, que el pueblo de Dios necesita escuchar también. Esta cita está en un periódico que se publicaba en los tiempos de la sierva del Señor, que se llamaba The Bible Echo. 26 de marzo de 1894, el párrafo 7 dice: Satanás ha tejido su hechizo, oigan bien, ha tejido su hechizo Satanás incluso sobre la profesa iglesia de Cristo. Satanás ha tejido un hechizo, oigan bien, no en el mundo solamente, sino sobre la profesa iglesia de Cristo. Y muchos que afirman creer en Cristo parecen estar en el estupor de la muerte. Sigue diciendo, en lugar de humillar sus corazones y confesar su apostasía, se resisten y se oponen al mensaje que Dios ha enviado. Hermanos, ustedes escucharon la última parte de esta cita. La iglesia cae en apostasía. Oigan bien, usted tiene que decir, ¿cómo yo sé que esta iglesia está en apostasía? Que dice ser una iglesia, que dice ser el pueblo de Dios en esta tierra. Escuchen la última parte de esta cita, escuchen bien. En lugar de humillar sus corazones y confesar su apostasía, o sea, la iglesia, se resisten y se oponen al mensaje que Dios ha enviado. Y yo sé que usted se estará preguntando, ¿a qué mensaje se estaba refiriendo la mensajera del Señor cuando dijo que algunos estaban en apostasía al oponerse al mensaje que Dios había enviado? ¿Cuál es el contexto de esta cita? Bueno, vamos a seguir leyendo esta misma cita, Bible Echo, 26 de marzo de 1894, el párrafo 1. Escuchen bien lo que dice ella. Siempre ha habido y siempre habrá, hasta el tiempo del fin, dos clases en la tierra. ¿Cuántas clases? Dos. Siempre ha habido y siempre habrá. Los creyentes en Jesús y los que lo rechazan. La verdad será un sabor de vida para aquellos que creen, sin importar cuán impío, abominable y corrupto pueda ser el pecador. Oigan bien, será purificado por la fe en él. Justificación por la fe, ¿se dan cuenta? Purificado por la fe en quién. Hecho limpio por la realización de su palabra. Pero la misma verdad, ¿cuál verdad? La justificación por la fe. La misma verdad será para el incrédulo, o sea, el no creyente en este mensaje, en otras palabras, un sabor de muerte para muerte.
Entonces vuelvo y hago la pregunta. ¿Cuál es una iglesia apóstata según el espíritu de profecía? La iglesia que ha rechazado el mensaje de la justicia de Cristo, que ha rechazado el mensaje de la justificación por la fe. Esa es una iglesia apóstata, hermanos. Sea que usted escuche el mensaje de un predicador famoso por internet, sea que usted visite una iglesia y escuche ese mensaje detrás del púlpito diciéndole que nosotros no somos perfectos y que jamás podremos vencer el pecado y que jamás podremos obedecer la ley moral de Dios. Eso es un mensaje apóstata. Por eso es que la iglesia del Antiguo Testamento en los tiempos del profeta Isaías se convirtió en una ramera. Porque se había apartado, había dejado el esposo, que es Jehová, que es su hacedor, que es Cristo, y había dejado la verdad, se había apartado de esta maravillosa verdad. En otras palabras, el mensaje que la iglesia rechazó y por la cual incurre en apostasía es el mensaje de la justicia de Dios o la justificación por la fe. Voy a leerles otra cita más. O esa se la voy a dejar para el próximo. Usted dijo antes de abrir la Biblia, ¿esto era una cita también? ¿Cuál? La primera que dimos. Antes de empezar a abrir la Biblia en Sí, Isaías. correcto. Pero nunca dijo así. ¿A cuál se refiere usted? ¿La que acabo de leer? No, a la primera que usted dijo. Con la que abrí el mensaje. Yo no di la referencia. Sí, yo creo que fue en Signs of the Times, creo. Signs of the Times, 22 de agosto de 1892. Donde dice cuando la luz de la justicia de Cristo sea completamente entendida y aceptada, el amor, el gozo, la paz y la gratitud inexpresable impregnará el alma, y el lenguaje del que ha sido bendecido será: tu benignidad me ha engrandecido. Esa es la que yo di, Signs of the Times, 22 de agosto de 1892, párrafo 5. Vayamos a Isaías nuevamente, capítulo 1, versículo 26. Isaías 1, 26. Porque vamos a hablar un poquito en nuestro próximo estudio acerca de cómo una iglesia se puede convertir en apóstata. Ya estamos dando los primeros pasos. Isaías 1:26, la segunda parte. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad ¿qué? Fiel. ¿Y qué dice ahí? Restauraré tus jueces. ¿Qué dice ahí? ¿Qué iba a hacer Dios? Ah, la palabra restaurar, ¿verdad? Muy importante eso. Isaías 1, versículo 21. Ahora estoy leyendo Isaías 1:26. Restauraré. La palabra restauraré en hebreo es el 7725 en la concordancia Strong's. Y significa shub. ¿Qué significa? Volver o volverse. Apaciguar. Arrepentirse. Convertir. Devolver, girar, restituir, recompensar, restablecer o restaurar. De acuerdo a la concordancia hebreo-griega de Strong's, página 138. Entonces, ¿Dios qué quiere hacer con su pueblo? Restaurarlo. Quiere convertir a su iglesia. Y el único mensaje que va a hacer esa conversión en la iglesia, ¿cuál es? El mensaje de la justicia de Cristo. Por eso dice la Biblia, restauraré tus jueces como al principio. Yo di este mensaje al principio a esta iglesia en 1888. Ahora la iglesia profesa que tenía ese mensaje, lo ha rechazado. Por eso se ha convertido en ramera. Esto no es un insulto, no estamos criticando ni atacando a nadie, lo dice la Biblia, no lo estoy inventando yo. Que cuando una iglesia que dice ser el pueblo de Dios
deja a su esposo, o sea, deja a su esposo, que es Cristo, y deja la verdad, ¿se convierte en qué? Ya vimos que la palabra fornicar, ¿qué significaba? Realizar el acto sexual fuera del matrimonio. Eso es una ramera. Entonces Dios quiere restaurar a su pueblo nuevamente. Quiere convertir. Quiere que el pueblo nuevamente se gire, de un giro de 180 grados y regrese a su hacedor, a su esposo. Ahora les hago una pregunta. ¿De qué manera Dios restaurará su justicia en su pueblo? Vamos al libro de Salmos, por favor, libro de los Salmos, Salmo 51. Y vamos a leer los versículos 10 al 12. Salmo 51, 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Quién es el único que puede hacer esa obra? Cristo Jesús. ¿Quién es el único que puede crear? Cristo Jesús. Versículo 11 del Salmo 51. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de ¿qué? De tu salvación. Y el espíritu noble y me sustente. ¿Qué pedía David? Que le devolviera el gozo de ¿qué? De su salvación. ¿Qué se les viene a la mente cuando usted oye la palabrita salvación? No me digan, ya lo vamos a leer. Vamos a Isaías 49. Escuchen bien porque todo esto lo tenemos que considerar. Isaías 49. Y vamos a leer el versículo 6. Mire qué interesante. ¿Qué pedía David? Que le devolviera ¿qué? El gozo de su salvación. Dios va a restaurar su justicia en su pueblo una vez más. ¿A través de qué? Vamos a ver qué nos dice Isaías 49, 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures, ahí está la palabra restaurar, ¿se da cuenta? Isaías 1:26, ¿qué nos decía? ¿Qué nos decía Isaías 1:26? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia. Dice Isaías, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures, ¿a quién? El remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Cómo es posible que una iglesia va a predicar un mensaje de salvación al mundo? El mensaje de los tres ángeles, el mensaje de la justicia de Cristo, como leíamos en Testimonios para los Ministros, el mensaje de Apocalipsis 14:6, si antes esa iglesia no ha sido restaurada. Entonces ese mensaje no tiene éxito. Por eso es que a veces el evangelio no tiene éxito, porque los que lo están predicando o los que lo están tratando de predicar al mundo no han sido restaurados en la justicia de Cristo. ¿Qué decía el salmista David en el Salmo 51, el versículo 10 y 11? Vuélveme el gozo de tu salvación. Isaías le dice a la iglesia en su tiempo, Dios quiere restaurarte. Y después de que te restaures, o después de que Dios te restaure, tú vas a ser luz de las naciones y salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, la iglesia será restaurada la justicia de Dios. ¿Con qué? ¿Con qué, hermanos? Con la justicia. Con el evangelio eterno de salvación. ¿Acaso Pablo no dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios ¿para qué? Salvación. Para salvación.
Eso es lo que va a restaurar a la iglesia, el evangelio, la justicia de Cristo en la vida del creyente. Vamos a ver qué nos dice Isaías 57, versículos 18 y 19. Isaías 57, 18, noten cómo dice. Ya vamos a ir terminando con estos textos. Isaías 57, versículo 18. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé. Oigan bien. Y le daré consuelo a él y a sus enlutados. En nuestras versiones dice, le daré consuelo, pero en la versión King James dice, le restauraré. Versículo 19 de Isaías 57. Produciré fruto de labios. ¿Cuál es ese fruto de labios? Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Eso es lo que quiere hacer Jehová con su iglesia. Vamos a comparar este texto que acabamos de leer con Isaías 52, 7. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, tu Dios es vivo, tu Dios es poderoso, hay salvación en Sión. Cuando la gente venga por las puertas de esta iglesia y mire a sus miembros, y ve a esos miembros todos así con la cabeza agachada, tristes, llorando, ay, tantas pruebas, me quedé sin trabajo esta semana. Derrotados, amargados, deprimidos. La gente dice, y este es el pueblo de Dios. Y aquí es donde hay salvación. Mejor me voy. Por eso es que el evangelio son buenas nuevas de salvación. Por eso es que cuando el pueblo de Dios, la iglesia, entienda bien este mensaje a cabalidad, como leíamos en la cita original de Signs of the Times, habrá en nuestros corazones gozo, paz, felicidad, alegría. ¿Qué sucede? ¿Por qué la iglesia está en estas condiciones? Porque se ha apartado de su hacedor, que es su esposo, ha fornicado y no entiende este mensaje. Vamos a terminar con Jeremías 27, 22 y Jeremías 30, 17. Esos últimos dos textos. Jeremías 27, 22. Acompañen, por favor. Jeremías 27, 22. Mire qué va a pasar, hermanos. Ay, 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 ay. Yo no quisiera ni leer este texto, pero lo tengo que leer. Jeremías 27, 22, ¿qué dice? A Babilonia serán transportados. ¿A dónde? No, al cielo dicen muchos. Yo voy con él, yo voy con él. No, no es al cielo que tú vas. Si no entiendes este mensaje y si no lo predicas y si no lo vivimos en nuestras vidas. A Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. ¿De dónde va a sacar Dios a este pueblo en el tiempo del fin? ¿De dónde? Dígame por favor. De Babilonia. ¿No dice así Apocalipsis 18:4? ¿Qué dice? Ahí se oye un mensaje, el mensaje del cuarto ángel. ¿Salid de ella de qué? Pueblo mío. ¿Dónde está la gran mayoría del pueblo de Dios? En Babilonia. Y Dios va a dar este mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que se va a escuchar en todo lo ancho y largo de este planeta Tierra? La justicia de Cristo. Eso es lo que va a sacar al que ha estado viviendo en pecado, en apostasía, y al que ha estado viviendo en Babilonia, lo va a sacar de allí. Vamos a leer. Todos nosotros, hermanos, estábamos en Babilonia, ¿sí o no? Sí.
antes de conocer el Evangelio. Apocalipsis 18:4 lo mencioné, pero no lo leímos. Pero ustedes conocen ese texto. Todos estábamos en Babilonia y Dios en su misericordia nos restauró. Como dice Isaías, como dice Jeremías 27:22, nos restauró a sus caminos de salvación. No decimos amén a eso. Gloria a Dios. Amén. Jeremías 30:17. Mire lo que dice, en nuestras versiones dice, yo haré venir. Dice así en sus versiones. Sí. Pero en la versión original dice, mas yo restauraré sanidad para ti y sanaré tus heridas. ¿Dice quién? Jehová. Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Jehová nos restaurará a nuestra salud espiritual. Amén. Maravilloso. No lo dice así Isaías 1. Vayamos a Isaías y terminamos. Bueno, les voy a dar la ñapa, como dicen. Lo último, Isaías 1, nuevamente Isaías 1, versículo 5 y 6. Isaías 1:5 dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Todavía no queréis aceptar este mensaje de la justificación por la fe? ¿De la justicia de Cristo? ¿Tú eres rebelde? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Ajá. Por eso Dios quiere restaurarnos, como decía Jeremías 30:17, quiere restaurarnos a nuestra salud espiritual. ¿No lo decía así Jeremías 30:17? ¿Ah? Mas yo os restauraré sanidad para ti y sanaré tus heridas. ¿Se da cuenta? ¿Cómo estábamos antes de haber conocido este mensaje glorioso de la justificación por la fe? ¿Cómo estábamos? Había herida, había hinchazón y podrida llaga desde la planta del pie hasta la cabeza. No estaban curadas nuestras heridas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pero Cristo Jesús en esta noche te dice, yo te quiero restaurar. Amén. Yo te quiero sanar tus heridas, tu podrida llaga, tu hinchazón, tus pecados. Yo lo puedo hacer. Amén. Solamente cree en mí, que yo tengo el poder para hacerlo. Eso es la justificación por la fe. Pero el pueblo de Dios sigue siendo hoy que rebelde, como decía el versículo 5. ¿Todavía os rebelaréis? Tengo un mensaje para ti, iglesia, nos dice el esposo en esta noche, Jehová de los ejércitos. Tengo un mensaje para ti hoy. Es la justicia de Cristo, la justicia de mi Hijo. ¿Y todavía os seguís rebelando a ese mensaje? Nuestro próximo estudio vamos a continuar este mensaje glorioso. Así que usted no se lo puede perder. Damos gracias a Dios por Cristo Jesús. Alabamos al Señor, ¿verdad? Porque Jesús es nuestra justicia. Porque Cristo tiene el poder para salvarte a ti y a mí del pecado. Y también a nuestros amigos y hermanos que nos están viendo a través de este estudio. Ven a Jesús. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Vamos a Jesús, hermanos, a través de una palabra de oración. Acompáñenme, por favor. Por favor, antes de orar. Un segundito, hermana Milagro. A ver, vamos a... Permítame, gracias. Ok, muy amable, muchas gracias. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, gracias por la justicia de Cristo Jesús. El salmista David, cuando oró,
una de las tantas cosas que le pidió a Jehová en sus salmo de arrepentimiento, en el Salmo 151, David le dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. En otras palabras, Padre, David le pidió a usted directamente, yo quiero ser salvo de todos mis pecados. Yo ya no quiero ser un adúltero. Yo ya no quiero seguir siendo un asesino. Yo quiero servirte y obedecer tus mandamientos. Quiero sentir el gozo de la salvación, el del rescate que tú puedes, solo tú puedes hacer en mi vida, Señor. Padre, en esta hora, cada uno de nuestros hermanos aquí presentes hemos sido rescatados de nuestros pecados. Y es por eso que te damos gloria y honra en esta noche. ¿Por qué sentirnos tristes entonces? ¿Por qué venir a este recinto cada semana deprimidos, tristes, abatidos, cuando hemos sido salvados de nuestros pecados? Padre, ya no hay momento, no debe haber momento alguno para sentirnos ya más deprimidos. Queremos sentirnos gozosos. La sierva del Señor decía en esa hermosa declaración que leímos hoy en Signs of the Times, que cuando la iglesia entienda cabalmente este mensaje de la justicia de Cristo, el gozo, la alegría, la paz y la felicidad reemplazarán la depresión, la tristeza, el desánimo y la falta de fe. Padre, queremos vivir un evangelio verdadero. El apóstol Pablo lo vivió en su vida. Él pudo dar testimonio y pudo decir que en el evangelio hay poder para salvación. Él no se avergonzaba de dar testimonio de lo que el evangelio había hecho en su vida. No me avergüenzo del evangelio, dijo Pablo, porque es poder. Hay un poder que yo no lo puedo explicar con palabras tal vez, pero lo he experimentado en mi vida. Me ha cambiado, me ha transformado. Señor, queremos ese poder hoy. Queremos ser transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a odiar el pecado y amar la justicia en nuestras vidas. Bendíganos de regreso a nuestros hogares. Gracias por escucharnos. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.